話してください。知っていることすべて。何も知らない。結論から言えばな。だが人類の理にはなり得ない話でよければ聞いてくれ。傍観者に過ぎない私の思い出話を。Attack on Titan es una singularidad en sí misma. Es una obra que, a pesar de la crudeza de sus eventos que sufren los habitantes de su mundo, estos están llevados a su conclusión con mucha justicia y un sentido completo para sus personajes, lo que permite que cualquier personaje al que Isayama dedique un arco narrativo pueda estar justificado que sea el favorito del espectador sin ser necesariamente el protagonista o personaje más popular. El conjunto de todos estos viajes que conllevan al desenlace de una historia, de esta historia, convierten a Attack on Titan en una obra perfecta, y una de las mayores suertes que ha tenido el medio de tener. Puesto que, en una demografía y sector en el que muchas veces se tiende a bidimensionar a ciertos personajes, o que estos realicen acciones ilógicas en pos de un ritmo y acción de la trama para evitar aburrir al espectador, y en segundo plano, y ligado al primero, no ser cancelado, por su lado, Isayama, sin sacrificar el ritmo de su obra de forma innecesaria y sin sobreexponer la trama dando las respuestas justas y necesarias y creando nuevas preguntas de forma medida, consigue tratar cada tema para con Shingeki no Kyojin, dado que una historia tiene su origen tanto en ser difundida y disfrutada por alguien externo al autor, como un móvil para que este último exprese su percepción del mundo, de una forma magistral y con una gran sensibilidad emocional, a través de los sucesos troncales, a través de sus personajes y a través de varios momentos concretos en el espacio y tiempo durante el transcurso de la obra, para llegar, a través de todas estas ramificaciones que se juntan en subtemas y que convergen en un mismo punto y conclusión para el espectador, una vez leída su última página. El hombre es un titán para el hombre. Hasta el día de hoy, no he vuelto a encontrarme con una obra que me haya hecho reflexionar tanto y querer profundizar tanto en ella de la forma en la que ésta lo ha hecho. Me ha llevado a estar noches enteras o mientras realizaba otras actividades en mi vida pensando las rimas que se daban entre personajes y momentos, o pequeños detalles que enriquecían otros elementos de la obra a otro nivel. Attack on Titan abarca, en lo general, cómo entiende su autor el mundo, llegando hasta esa conclusión sobre la naturaleza humana y la psique que le llevó y lleva y llevará a cometer las mismas acciones, llevando por el camino al espectador a partir de la historia a conceptos más concretos y más complejos dentro de este mismo concepto matriz en la narrativa. Se puede decir que es una obra que trata las distintas interpretaciones según el individuo de la palabra libertad. Por ejemplo, para Eren es algo tan puro como extremo, y que debe ser absolutamente real tanto física como psicológicamente. Desea acabar con cualquier muro que se le pueda presentar, sin importar lo lejos o alto que éste sea, ya sea el de sus propias limitaciones físicas como humano, a poder cambiar su entorno, como a romper las barreras en el que el mundo por decreto durante toda su vida le ha estado imponiendo. Para Zeke, en cambio, es algo inalcanzable en vida, irrealizable al fin cuando su vida de sufrimiento y encorsetada en un gran propósito hayan concluido. No por aleatoriedad, Isayama le dio el diminutivo de un profeta. Desde su nacimiento, al ser de sangre real e hijo de restauracionistas, está condenado a ver su libertad restringida al devenir de la destrucción o salvación de su pueblo. También se habla de la importancia de la verdadera historia, a ser enseñada a las generaciones futuras, mostrando un camino hacia el entendimiento entre sociedades tan en lo superficial opuestas, pero en el fondo colindantes, pues ha sido a base del adoctrinamiento y viejas heridas que se han ido transmitiendo como historias a contar en la mesa, que es como se termina condenando a toda una generación a los mismos errores que la anterior, una y otra vez.
Este concepto podemos sacarlo en la obra de la propia configuración de la isla de Paradis, edificada en muros formados con los titanes antiguos. Muros que han sido confeccionados por el rey Fritz para salvaguardar la realidad en la que viven los eldianos a través de una gran mentira. Esto enlaza con el mantra del señor Braus cuando los refugiados de las zonas más alejadas al centro de Paradis se ven obligadas a ocupar los bosques que ellos habitaban. Y al mismo tiempo, esto enlaza con las consecuencias de la guerra que se está viviendo entre Eldia y el resto del mundo, con la necesidad de ambos bandos de sacar a los niños del bosque. Pues es el gran error que cometen primero Shasha al creer que esos refugiados eran los culpables de haber perdido parte de sus tierras, como de Gabi al creer que los habitantes de Paradis eran prácticamente los villanos del mundo, y que su eliminación les haría por fin libres de vivir en guetos. Se preguntaban quién era el enemigo. Señalaban sin saber nada a un enemigo al que culpar sobre sus tragedias, cuando este es un enemigo creado por la historia escrita, no la verdadera. Esta pregunta que Isayama lleva flotando entre varios personajes y el lector a lo largo de la obra sobre quién es el enemigo tiene una respuesta mucho más complicada. Tenemos la frase algo más pesimista de Eren de «En Paradis y en Marley todo es igual», dejando de guardar rencor a Reiner por lo sucedido 4 años atrás. O lo que dice la contraposición de Eren más evidente en Marley, Gabi, cuando lleva tiempo en contacto con la gente de Paradis y se da cuenta de que en la isla no había demonios, solo personas. La respuesta es que los enemigos son circunstanciales. Mientras que para unos pueden tener delante a una asesina sosteniendo un rifle, para otros puede ser una amiga o una hija. Y así nos acercamos al quid de la cuestión de Isayama con su obra, e importante para la construcción de Eren. ¿Naturaleza o entorno? ¿Cuál de estas dos cosas son las que nos moldean más como somos? Las que definen cuáles serán nuestros enemigos circunstanciales. ¿Qué es aquello que nos empuja a realizar las acciones que realizamos? ¿Algo inherente a nosotros desde el día en que nacemos? ¿O algo que desemboca en las circunstancias vividas por cada persona? Eventos grandes, eventos aparentemente insignificantes, que nos hacen llegar hasta el punto en el que nos encontramos. En todo este gran plan narrativo del autor, creo que es necesario diseccionar y hablar de la figura de un personaje que parece mantenerse en un anexo a toda la narrativa de Isayama, pero que engloba un concepto muy interesante y vital dentro de Attack on Titan, y dentro del viaje interno y físico de su protagonista principal. La impotencia de aquellos considerados como no elegidos, y sus limitaciones humanas, obligados a observar los hilos del destino sin poder cambiar nada. Si hay una de las cosas con las que más me quedo y sobre las ideas que Isayama entintó para con Shingeki no Kyojin, sería la de la impotencia del ser humano, para cambiar su destino, para no tener que hacer lo correcto en vez de lo que desean, para salvar algo, para cambiar la propia naturaleza humana, para escapar de un mundo cruel. Porque para Isayama, el verdadero mundo cruel es aquel que continúa su curso sin que nada cambie para los que lo habitan. Aquel en el que la humanidad cae en su propia tendencia autodestructiva. En su obra, en otro de los ejercicios habituales de escritura de su autor, en presentar eventos como ecos de otros que ya han sucedido, hemos visto a decenas de personajes que han tratado de resistirse a este círculo sin fin, para ser simple y totalmente aplastados por esta rueda. Desde personajes terciarios como Marlowe, que ve mientras cabalga hacia su fin en una operación sin plan de regreso. Al niño Ramsey, que intentaba ahorrar lo que podía de lo que robaba, aunque acabase mutilado, solo para ser aplastado vivo junto a su hermano. A secundarios como Flock, que inicia una revolución con los jaegeristas para proteger los intereses de la isla, solo para caer ante los que consideraba unos compañeros. A principales como Erwin,
que murió tratando de eliminar una niebla en la historia que había sido protegida por la realeza hasta el punto de silenciar a su padre. No hay ni un solo personaje sin un propósito claro en la obra. Todos son reflejos los unos de los otros, de dentro y fuera de los muros. Lo que llama la atención es cómo Isayama en particular decidió construir sobre un personaje terciario el mayor reflejo para su protagonista principal, de en quién podría haberse convertido en otras circunstancias, y en cómo las palabras de otro le supusieron una maldición, un objetivo imposible de alcanzar. Este personaje es la aceptación definitiva de ese fracaso, de ser alguien totalmente impotente ante las situaciones que suceden en su vida. Un hombre que, a diferencia de Eren, era una persona corriente sin el mayor poder de la humanidad. Este personaje ve con sus propios ojos cómo se convierte en el espectador de su propia vida. A su propio entendimiento y lógica, no era especial. La historia es la de un hombre que creyó toda su vida que no ayudaría a salvar a la humanidad. Y cuando pienso en los mejores personajes de Shingeki no Kyojin, hay uno que siempre está presente. Kid Shadis es probable que sea el personaje más triste de Attack on Titan. Este es un personaje marcado por la envidia y una simple frase. Un hombre que fue preso de sus pensamientos sobre sí mismo y su impotencia al no cumplir sus propias expectativas y deseos personales. En su naturaleza residía el deseo de ser el héroe que ayudó a salvar a la humanidad, pero el entorno lo fue llevando hasta ese punto. La historia de este personaje queda marcada desde el momento en el que conoce a la persona más excepcional que él hubiera conocido, Grisha Yeager, un hombre de fuera de los muros, con pasado ambiguo, culto y con alto conocimiento en medicina. Una persona que destacaba entre las demás desde el momento en el que llegó. Alguien especial. Y durante 13 años del resto de su vida, queda eclipsado por las hazañas que realizaba ese hombre. Grisha Yeager salvó al barrio de una epidemia. A nadie le importó que él se alistara a la Legión de Reconocimiento. Grisha Yeager se casó con Carla, la mujer de la que él llevaba enamorado probablemente toda su vida. Mientras que él, ascendiendo a comandante de la Legión, acumulaba fracasos en las misiones de reconocimiento y bajas entre sus filas. Es remarcable resaltar la figura de Erwin como otro hombre de menor rango que él y más joven, que le superaba en sus aptitudes tácticas a la hora de organizar tropas y reducir las bajas al mínimo. Fracaso tras fracaso, pérdida tras pérdida de sus hombres, trozo tras trozo entregado a los familiares. Al ver la naturalidad y la excepcionalidad de los demás en cada etapa de su vida, Kid Shadis se rindió sobre aquel sueño. Se rindió ante su propia concepción de sí mismo. A Grisha Yeager todo le había salido bien. Había tenido un hijo con Carla y se juntaba con gente cercana al rey. Mientras él había seguido fracasando. Día tras día, sin lograrlo. みんな何かに酔っ払ってねえとやってられなかったんだな。みんな何かの奴隷だった。調査兵団はもっと特別な選ばれし者でないと。 Él estaba enganchado a las palabras que pronunció Grisha aquel día. Lo que él había ansiado toda su vida. Ser considerado un elegido. Realizar grandes hazañas. Ser un héroe. Romper aquel muro. Esa obsesión, que luego se transformó en frustración, le convirtieron en la triste persona que es hoy en día, con una mirada llena de resignación ante la realidad que se le presentaba. Estaba destinado a permanecer dentro de las murallas. Isayama degrada físicamente al personaje hasta que su propia mirada retrata la crueldad de su propio rol en la historia. Incluso su trabajo como instructor resulta un tanto humillante, pues es tanto un rol más secundario para con la misión de salvar a la humanidad, como humillante para Shadis al estar en una zona más interna de dentro de los muros. Incluso fracasó en tratar de demostrar que el hijo de Grisha era alguien como él, destinado a no ser un elegido. Cada aspecto construido de Kid Shadis es como si éste asumiera, con resignación, que no es el protagonista de Shingeki no Kyojin, que tan solo es un mero espectador. Kid Shadis es en gran parte el hombre en el que Eren se habría convertido si no hubiera tenido en sus manos el poder más grande del mundo.
No habría cumplido el sueño de Armin de ver juntos lo que había en ese libro, de lo que Armin le había contado que verían al salir al mundo. En cambio, sería un hombre impotente durante toda su vida. De no ser el titán de ataque, habría muerto mucho antes de rozar su libertad, de hacer realidad ese paisaje para sus amigos. Eren habría sido mucho menos que un mero espectador. 息子は役に立ったんですよね。何か直接の手柄はなくても息子の死は人類の反撃の糧になったんですよね。En el momento que Shadis responde a la pregunta de aquella madre, este es el momento en el que ya no puede engañarse más a sí mismo. No es como Levi o Erwin, no es como Grisha. Quien realmente no había logrado ser útil a la humanidad había sido él. Era un alma más encerrada en aquellos muros, rodeado de aquellos con los que estaban cómodos, protegidos con los muros, mientras que unos pocos elegidos, que arriesgarían sus vidas para dar una oportunidad a la humanidad en Paradis, eran capaces de sobrevolarlos. Él simplemente no había logrado ser especial. 特別じゃなきゃいけないんですか？ Como he dicho, esto era lo que Shadis pensaba de sí mismo. En la guerra, a lo largo de la historia, existieron personas que realizaron grandes hazañas, pero que ni siquiera tendrán dedicados un apéndice en la historia por ello. Personas que son héroes anónimos. Kid Shadis encontró aquel día a Grisha fuera de los muros. Kid Shadis salvó a los reclutas tanto de ser fusilados por Flock como de más tarde de los titanes. Fue Kid Shadis junto a Theo Magat quienes frenaron a los jaegeristas para que la alianza escapara y detuviese el retumbar. Pero Isayama se aseguró que, como en toda su vida, nadie lo atestiguara. Tan solo Magat. Nadie de Paradis ni de sus discípulos lo sabría nunca, que Kid Shadis sí contribuyó a salvar a la humanidad. 教官の言う通り、俺は特別でも何でもなかった。ただ、特別な父親の息子だった。 La historia de Shadis contribuyó en algo más. Hay que remontarse al estado mental de Eren en ese momento. Le hemos visto como un personaje con una voluntad inquebrantable sobre lo que significaba la libertad para él desde que nació. Aquellas personas que le traten de arrebatar su libertad o la de quienes le importan serán eliminadas de su camino. Este pensamiento era simple cuando era un niño. Continuaba siendo sencillo de manejar cuando luchaba contra los titanes. La humanidad contra los demonios. Incluso en aquellos momentos en los que no había podido hacer nada, se levantaba una vez más y seguía avanzando hasta llegar afuera de los muros junto a sus amigos. Pero en el arco de insurrección, Isayama comienza a introducir la realidad del guión de Shingeki. 悪魔なんていなかった。この島には人がいるだけ。 Es cierto que se habían enfrentado ya a Reiner y Bertolt, lo que ayuda a apoyar más todo esto, y más aún con el arco en Marley. Pero para ese momento aún era diferente. Eran humanos que habían traicionado a la humanidad y se habían convertido en demonios asesinos. Reiner y Bertolt habían sido partícipes de la muerte de la madre de Eren. Cuando en la Cámara de los Reyes ve un fragmento de los actos que hizo su padre ahí mismo y cómo consiguió y le entregó a Eren el poder del fundador, para él, en ese momento, era equivalente a haber traicionado sus valores. En todo lo que creía. Él había demostrado no ser digno de ese poder, fallando una y otra vez en proteger aquello que quería. Y además, ese poder le había sido entregado con un baño de sangre. Eren estaba en el mismo punto de quiebre que Shadis el día que entregó aquellos restos de uno de sus soldados a su madre. Al igual que su padre le pasaría tanto el poder del titán de ataque como del fundador, como de la misión de salvar a Mikasa y Army a través de este poder, Kid Shadis le transmitiría también algo importante que le dijo su madre. Desde el día en que nacemos, todos somos especiales, pues hemos nacido en este mundo. Con estas palabras, Kid Shadis le había devuelto la voluntad de seguir luchando a Eren. Mientras que en las pruebas de reclutamiento le había tratado de frenar, aquí había vuelto a avivar esa llama en sus ojos. La propia vida de Shadis refleja esa verdad en la frase de Carla. Realmente no nacemos siendo especiales.
sino que tenemos la capacidad de hacer cosas especiales. Y con estas, incluso, poder formar parte de la historia. Pues el mero hecho de haber logrado nacer en este mundo es algo especial. A algunos esos momentos cruciales les llegan antes, a otros más tarde, pero por el camino lo único seguro son los momentos de fracaso y de golpes y golpes contra muros. Y debemos tratar de seguir avanzando para superarlos, mientras intentamos aportar algo en esos momentos importantes para que otros cojan el testigo de nuestros actos. Como el propio Kid Shadis le dice a sus reclutas, algún día vuestro momento de alzaros llegará. Hasta entonces, procurad no perderos a vosotros mismos. Sin lugar a dudas, Kid Shadis no era un mero espectador. Así es como él mismo se veía. Así es como el mundo le quería al haber tratado de empujarlo fuera de la historia durante toda su vida. Como un personaje obligado a observar durante mucho tiempo, para que algún día todo lo que había conseguido realizar y aprender sirviera para algo, para alguien. Al final de su vida, es probable que Kid Shadis al final fuera, tal y como le dijo Grisha aquel día en la taberna, uno de los elegidos. Pues sus acciones, en múltiples ocasiones, fueron importantes para tratar de salvar a la humanidad de un mundo cruel. ところで名前は？